En el teórico de hoy, dentro de lo que es el diseño estructural en zona sísmica, vamos a hablar de fundaciones y específicamente de fundaciones profundas. Las fundaciones son parte del sistema resistente. El objetivo de esta clase es comprender el comportamiento del mecanismo estructural diseñando un edificio de mediana altura. Dentro de ese diseño, una parte muy importante son las fundaciones que tienen una condicionante muy importante en el desarrollo del diseño estructural. ¿Cuál es la hipótesis de funcionamiento que tenemos que analizar dentro de lo que es el edificio en altura? Estas son que el edificio se comporta como una ménsula empotrada en el terreno. Las encargadas de generar este empotramiento o este sistema de reacciones para que el edificio en altura se mantenga en equilibrio son justamente las fundaciones. Este tipo estructural de edificio en altura genera una concentración de carga, ya que tengo un número elevado de plantas superpuestas que están generando una concentración de esfuerzos al nivel de fundación. Estos esfuerzos se magnifican cuando los mismos son de origen dinámico, como pueden ser el viento y el sismo, produciendo un esfuerzo muy importante que deben ser equilibrados por el sistema de fundación. Para introducirnos en el diseño de las fundaciones, vamos a recordar algunos conceptos básicos que definen el suelo. Los suelos son el resultado de efectos combinados de varios factores, como el clima, el material originario, el relieve, los organismos, el paso del tiempo, etc. Cada uno de ellos colabora en la conformación de los suelos, que constantemente varían de características, aunque muy lentamente e imperceptibles para el ser humano. Desde el punto de vista de la geotecnia o ciencia que nos proporciona el conocimiento del terreno como elemento resistente, una de las tipificaciones del suelo puede ser el tamaño de los elementos minerales que los componen. El suelo está constituido por elementos sólidos, elementos líquidos y elementos gaseosos. Estos elementos sólidos pueden ser fracciones minerales o inorgánicas, como son las arenas, las arcillas, las sales, que se van combinando, y una fracción orgánica que pueden ser por restos de fauna y flora que pertenecen al suelo. La fase líquida, que es el agua, que puede estar contenida o suelta dentro de los intersticios que constituyen el suelo. Y la fase gaseosa, que está formada por diferentes gases, principalmente oxígeno, pero también puede haber otro tipo de gases como dióxidos de carbono o nitro. Una de las clasificaciones que hemos tomado para caracterizar el tipo de suelo tiene que ver con el diámetro de las partículas que las componen. Cuando estas son menores a 0,002 milímetros, o sea, estamos hablando de un material muy fino, se denominan arcilla. Cuando la granulometría del mismo está comprendida entre ese valor anterior y 0,05 milímetros, lo denominamos limos, y cuando los granos que componen el terreno superan esa dimensión, estamos frente a la presencia de las arenas. Esta clasificación de los suelos tiene que ver con la combinación de ese material sólido con los espacios vacíos que pueden ser ocupados por aire o por agua y que van a ir dando diferentes características de comportamientos a los suelos. En función de la ocupación de esos intersticios vacíos por el agua, vamos a tener desde suelos secos hasta suelos húmedos con diferentes grados de ocupación, es lo que se llama la saturación del suelo. Y en función de la composición y de la combinación de esta clasificación que habíamos hecho anteriormente, es la determinación del tipo de suelo. Podemos tener suelos compuestas estrictamente por una arena limpia o lavada, combinada con gravas, que sería una granulometría superior,
arenas combinadas con limos, limos combinadas con arcillas y a su vez estas diferentes composiciones de terreno tener combinaciones con diferentes tipos de sales y diferentes tipos de compactación de los mismos que me va a dar las características finales de nuestro terreno y el comportamiento frente a las cargas que nosotros le vamos a aplicar con nuestras estructuras. Vamos a concentrarnos en la tipificación de suelos de la ciudad de Córdoba, tomando como base un trabajo de la Cátedra de Geotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba. Este trabajo ha consistido en relevar y caracterizar por zonas los tipos de suelo que podemos encontrar. Un primer tipo de suelo característico es el que circunda al río Suquía, donde podemos encontrar depositados por este trabajo aluvional que ha hecho el río de el transporte de diferentes tipos de materiales, arenas y cantos rodados superficiales con un manto importante en cuanto a la profundidad que nos está dando esa característica del terreno en el perímetro del río Suquía. Acá tenemos una imagen de cómo son estas arenas limpias combinadas con cantos rodados depositadas por este trabajo aluvional. Una zona B, que es aledaña al mismo, son los puntos hasta donde ha llegado este movimiento del río, socavando esos terrenos perimetrales y generando zonas de barrancas y de rellenos. Una zona C, que lo podemos encontrar en la parte alta del barrio Alta Córdoba, en la zona de Boulevard Los Granaderos, donde tenemos un depósito de arcillas de origen eólico depositado sobre mantos de arenas compactas, que serían las características de estos terrenos en esa zona. Luego tenemos la zona D, que es la que ocupa la mayor superficie de la ciudad de Córdoba y también se extiende en lo que se llama la formación geológica pampeana, postpampeana, y que son suelos que en la cara superior son formados por loes y limos pampeanos, los que son eminentemente colapsibles y constituyen los suelos de fundación más problemáticos de Córdoba. Al aumentar la profundidad, superando los 12 metros, encontramos mantos de limos y limos arcillosos, algo más estables frente a la saturación, que se denominan toscas. Estos suelos, a pesar de ser más estables a la presencia del agua potable, suelen transformarse en colapsibles al saturarse de aguas más aciduladas, o sea, efluentes cloacales. Intercalando entre los estratos limosos se encuentran estratos de arenas, a menudo con grava, y algunos rodados de mayor tamaño, generalmente restos aluvionales de antiguos cauces o cañadas, y son los de mayor capacidad portante. La napa freática se encuentra entre los 15 y los 20 metros de profundidad. Estos suelos loésicos tienen un comportamiento característico, donde disminuye la capacidad portante y aumenta la deformación de los mismos frente a la presencia de la humedad o del agua en sus intersticios. Y por último, una zona E, que es un manto arcilloso fino o de poco espesor, apoyado sobre una roca meteorizada que es en la zona de las sierras de Córdoba. Esta imagen tridimensional nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, cómo ha sido esa caracterización o cómo ha sido ese depósito de los diferentes materiales, donde podemos repasar en la zona aledaña al río ese depósito de arena y canto rodado. En las zonas próximas, en las zonas B, donde aparecen las barrancas y los rellenos, como es la zona de Nueva Córdoba, la zona alta de Alta Córdoba, el tajo este que produce en el terreno la aparición del cauce del arroyo de la Cañada, una zona C donde se ve un depósito superficial de un material arcilloso con una profundidad importante de 5 a 6 metros,
apoyado sobre ese manto de arena. Y por último, toda la zona aledaña a la ciudad y que se extiende en toda la provincia, este suelo de origen eólico apoyado sobre toscas profundas y que también podemos encontrar en algunos sectores algunos lentes cementados que van a permitir diferentes capacidades de carga. Pero ese es un terreno muy característico en todo lo que se llama la zona pampeana del territorio nacional. ¿Cómo vamos a abordar la comprensión de nuestro terreno para poder determinar una caracterización del comportamiento del mismo? Esto va a ser a través de un estudio de suelo. El estudio de suelo es un informe geotécnico elaborado por un especialista, ya sea por un geólogo o por un ingeniero civil especializado en el análisis del terreno, que nos va a indicar una serie de precisiones que nosotros tenemos que evaluar para determinar el posible comportamiento del terreno frente a las cargas que les vamos a transmitir. En este estudio de suelo nosotros vamos a encontrar el tipo de ensayo que se va a realizar, ¿cierto? Si es un ensayo de tipo dinámico, si es un ensayo de tipo estático a través de un plato de presiones, el tipo de muestras que se van a sacar del terreno y los ensayos específicos que se hacen sobre las muestras o las extracciones de terreno que estamos realizando. Dentro del estudio de suelo está la descripción del perfil geotécnico, donde nos va a describir las diferentes capas que componen el terreno y la caracterización de las mismas. En este ejemplo que estamos viendo tenemos una primera capa que tiene un espesor de 4 metros y que está compuesto por limos arenosos con características de colores, con características de humedad y que nos está dando ya alguna caracterización del comportamiento del mismo. También nos va a arrojar los niveles de humedad del suelo, si el suelo está seco, saturado. Eso nos puede indicar que el comportamiento del suelo que estamos analizando en este momento responde a ese grado de humedad y prever qué va a suceder si ese grado de humedad aumentara por la ganancia de agua de ese terreno. La profundidad del nivel freático, que tiene que ver a qué profundidad o a qué distancia de la superficie nos vamos a encontrar con esta característica del terreno para tenerlo en cuenta a la hora de las excavaciones. El grado de escurrimiento del terreno, cuando estamos diseñando grandes superficies planas para ver la absorción que tiene el mismo y qué vamos a hacer con el agua de lluvia, cómo la vamos a canalizar en ese terreno que tiene un mayor o un menor grado de escurrimiento. Y también vamos a encontrar las recomendaciones del manto resistente en función del tipo de obra que nosotros vamos a apoyar sobre ese terreno. Y nos puede arrojar definiciones sobre la capacidad de fricción, la capacidad de punta y la profundidad activa con la que podemos diseñar nuestras fundaciones profundas en este caso, y también nos puede dar las características del comportamiento del terreno y de la deformabilidad del mismo en los diferentes estratos que están componiendo nuestro suelo. Dentro de las tipologías de fundaciones las podemos clasificar en superficiales y profundas. Superficiales cuando la fundación apoya directamente sobre el manto resistente. Y profundas cuando el sistema de cabezal de fundaciones o de macroestructura debe conectarse con el manto resistente a través de pilotes, pilotines, pozos romanos, o sea, una estructura secundaria que atraviesa diferentes mantos que no tienen la capacidad resistente para soportar las exigencias que le transmite la estructura y a través de estos elementos llega a ese manto resistente. La transmisión de carga de estas fundaciones profundas puede ser a través de la fricción lateral o a través de la resistencia de punta al terreno o
la combinación de estas dos circunstancias. Cuando el pilote solamente trabaja fricción, se lo denomina pilote flotante. Cuando el pilote solamente trabaja de punta, se lo denomina pilote columna. De esta manera se puede clasificar el tipo de trabajo de las fundaciones profundas. Las superficiales se caracterizan por la transmisión directa de las cargas al tener un contacto con el manto resistente del terreno. Dependiendo del tipo de estructura que se vaya a apoyar, estas fundaciones pueden ser plantillas, pueden ser zapatas corridas, pueden ser plateas, pueden ser bases aisladas o combinadas, y también podemos encontrar en edificaciones más antiguas fundaciones de cimiento común construidas con hormigón ciclo, que ya está en desuso por cuestiones económicas y tecnológicas. Acá tenemos una imagen de una fundación directa de un mecanismo de energía eólico, donde se puede apreciar cómo se ha excavado el manto resistente, se ha dispuesto una fundación superficial que tiene el área necesaria para transmitir los esfuerzos verticales y horizontales que esta superestructura le va a transferir al plano de fundación. Una forma de clasificación de las fundaciones profundas puede ser por los métodos constructivos, llevando a cabo estos pilotes a través de un excavado y hormigonado in situ, o preparando estos pilotes de manera prefabricadas y haciendo la hinca directamente en el punto donde es necesario. Acá tenemos algunas imágenes donde se ve reflejado algunos de los métodos constructivos. La excavación puede ser mecánica o manual. Y para los pilotes prefabricados, estos pilotes pueden ser de hormigón, metálicos o de madera, utilizando un martinete o un martillo neumático para producir la hinca de los mismos. Acá tenemos una imagen de este martinete, ¿cierto? Que no es otra cosa que un peso que se eleva una cierta altura, se deja caer y de esa manera va produciendo la hinca de estos pilotes prefabricados. Dentro de las clasificaciones de esas fundaciones profundas, como dijimos anteriormente, está también por la forma de trabajo. Estos pilotes pueden trabajar a fricción, con muy poca o escasa colaboración de la punta del pilote, directamente de punta, con muy poca o escasa participación o de generación de capacidad portante a través de la fricción, o un sistema combinado de punta y fricción, que son los más comunes en nuestro medio. Esa fricción va a estar dada en función de los diferentes mantos resistentes que podemos encontrar en la profundidad del suelo a donde vamos a perforar y a hormigonar estos pilotes. Y a través de algún mecanismo, ya sea manual o mecánico, podemos generar un ensanchamiento o un bulbo o campana, aumentando la superficie de contacto de la punta del pilote y mejorando la capacidad portante del mismo. Acá tenemos algunas imágenes de ese tipo de excavación manual, el rolo, que es el elemento con el que se baja el operario que está excavando ese pozo, y se baja también el útil de extracción de la tierra. Acá tenemos algunas imágenes del operario trabajando en esos pozos. Cuando el suelo no es lo suficientemente estable, se debe entibar, en este caso a través de unos aros de hormigón, para impedir el desmoronamiento del pozo, que sería una circunstancia muy peligrosa de excavación de esta fundación. Acá ya tenemos la armadura bajada en el pozo y a la espera del hormigonado. Algunas otras imágenes donde se puede ver el ensanchamiento para el alojamiento del cabezal de ese pozo, y algunas imágenes generales donde aparece un terreno de relleno donde se han utilizado estos entibamientos de los aros de hormigón armado para traspasar ese manto y poder llegar al manto resistente con la capacidad suficiente para soportar la futura estructura que vamos a tener sobre estos sistemas de fundación. Estos pozos pueden tener diferentes longitudes, llegando hasta 30, 40 metros o más, dependiendo del tipo de sistema de excavación. Acá vemos en esta imagen
cómo se absorbe una excentricidad entre una columna y un pozo, trabajando con estas riostras en voladizo. Y acá podemos ver la magnitud de la armadura dispuesta en estos pozos de gran longitud para absorber los esfuerzos que serán transmitidos por la macroestructura. Un ejemplo del diámetro de un pozo, en este caso el diámetro de un pozo para un puente, y una excavación que va desarrollándose y a medida que se va ganando altura se van entibando los bordes a través de estos tabiques perimetrales. Ahora vemos otro tipo de excavación, una excavación de menor escala, hecha a través de pilotines. Ya son fundaciones semiprofundas, donde pueden alcanzar los 12, 15, hasta 20 metros de diferentes diámetros. Estamos hablando de 40 hasta 1 10 de diámetro. Acá tenemos la máquina excavadora, el útil o el helicoide con el que se va a cavar el pozo, la extracción del material del pozo, el bajado de la armadura y la espera al llenado del mismo. Se puede producir un ensanche o un acampanamiento de la punta del pozo a través de esta herramienta, que es una herramienta que cuando llega al fondo del mismo, siendo del mismo diámetro del pozo, se abre y se produce el ensanchamiento del mismo, generando ese bulbo de mayor diámetro, tratando de buscar mejorar el contacto entre la punta del pilotín y el plano resistente. Acá vemos cómo trabaja la máquina. Y acá podemos ver uno de los recursos que se puede utilizar cuando tenemos estas excavaciones semiprofundas que no permiten la limpieza de la punta del pozo, condición que es fundamental para evitar asentamientos diferenciales de nuestra estructura. Una posibilidad es inyectar los pozos con lechada cementicia para consolidar ese material suelto que puede haber en la base del pozo. Otra posibilidad sería compactar la base del pozo con algún sistema que evite que quede material suelto en el fondo del pozo, justamente para que se produzcan asentamientos diferenciales entre los diferentes pilotines. Otro tipo de fundaciones semiprofundas podrían ser los micropilotes, muy utilizados para lo que es el recalce de estructura. Estos consisten, si ustedes pueden observar acá en la fotografía, son maquinarias de mediana envergadura que permiten introducirlas en espacios pequeños con una mecha que puede llegar entre los 3 y los 5 metros, de diámetros que van entre los 12, 15 centímetros a 20 centímetros, no más que eso, las máquinas que en este momento se pueden encontrar en el mercado, hacen una perforación, se dispone una armadura dentro de esa perforación y luego se llena con una lechada cementicia. De esa manera se pueden lograr llegar hasta un manto resistente o mejorar el piso donde está apoyado una estructura existente, evitando las deformaciones excesivas que se manifiestan cuando el terreno pierde la capacidad portante. Otra utilización de estos micropilotes es esta que vemos acá, como es generar una pantalla de micropilote que luego permitiría la excavación, en este caso de este doble subsuelo, evitando el desmoronamiento del terreno circundante. Y también se utilizan como pernos de anclaje para estabilizar estas pantallas a través de una armadura que se introduce en esos micropilotes, se los
sella con esa lechada cementicia, se los deja fraguar y luego se lo utiliza como elemento de anclaje, tomando el extremo de esa barra y asegurando en diferentes puntos esa placa de hormigón que también es parte de la estructura que estabiliza diferentes situaciones de desmoronamiento. ¿Qué pasa cuando hay agua? Cuando justamente esto que hablamos anteriormente de la aparición de la napa freática, que era uno de los datos que obteníamos del estudio de suelo, cuando esta napa está por arriba de nuestro manto resistente, nuestro punto de apoyo, debemos atravesar esa napa. Cuando nosotros excavamos el terreno, atravesamos la napa, el agua intenta ocupar los vacíos que hemos dejado o que estamos generando justamente con la extracción de suelo. Para evitar que el agua se introduzca en el pozo, de manera simultánea lo vamos llenando con estos lodos bentoníticos que tienen la característica de tener una densidad mayor que el agua, evitando que en nuestra perforación o en nuestro pozo se introduzca el agua y se llene el mismo de ese líquido. Una vez que llegamos a nuestro manto resistente, lo que hacemos es bajar la armadura dentro de ese lodo bentonítico y luego a través de una manga, lo que sería una manga metálica, que la podemos ver acá, que la llevamos hasta el fondo del pozo, empezamos a introducir el hormigón y el hormigón, también por una diferencia de densidad, va desplazando el lodo bentonítico que tiene que ser controlado y reciclado de manera de evitar cualquier interrupción en el hormigonado de nuestro pilote. Ahí tenemos la manga y acá tenemos algunas fotos de lo que sucede cuando perforamos. En este caso no se utilizaron los lodos y se puede ver cómo el pozo se está llenando de agua. Según la escala de la obra, para determinar la capacidad del pozo, la capacidad real del pozo, no es suficiente con los cálculos teóricos y se pueden hacer lo que se llaman pruebas de carga sobre los pilotes. En este caso, estamos viendo cómo a través de esta viga de vinculación tenemos pozos de anclaje en los extremos de la viga y un gato que está midiendo la capacidad del pozo central. Este ensayo lo va a llevar hasta la rotura al pozo central y con eso van a determinar la capacidad de carga del mismo. Teniendo en cuenta las características del terreno circundante, van a poder determinar de manera fehaciente cuál es la capacidad portante de ese pozo. Acá tenemos el esquema donde estamos viendo cuál es el sistema de medición que se utiliza para determinar la capacidad del pozo. Algunos otros tipos de ensayo donde básicamente el concepto es el mismo. Se utilizan una serie de pozos de anclaje o que trabajan a tracción para cargar ese pozo central en el punto medio, que es donde se mide la capacidad portante del pozo, tanto en lo referido al terreno como a las condiciones particulares del mismo. Es lo que se llama una prueba de carga. Acá tenemos la prueba de carga de uno de los pilotes que se hizo para el edificio Burj Khalifa o el Burj Dubai, uno de los edificios más altos del mundo, donde se ven los pozos de anclaje y el sistema de medición de la capacidad portante de ese pozo central. Otro tipo de prueba de cargas es introducir una celda, lo que se llama una celda de carga, dentro del pozo. Estas ya son fundaciones un poco más sofisticadas que las que estamos acostumbrados a ver. Y con esta celda de precarga lo que se puede hacer es hacer entrar en trabajo el pozo de una manera progresiva y más eficiente, introduciendo a través de esta celda una presión inversa que va a generar una mayor fricción y un mejoramiento en el trabajo de punta. Y aquí tenemos otro tipo de ensayos, sobre todo cuando se trabaja con lodos bentoníticos, para verificar si el pozo ha quedado lleno de manera correcta. A través de un acelerómetro
se le genera una onda vibratoria que tiene un tipo de lectura si el pozo es continuo hasta la profundidad especificada o si se produce alguna interrupción en esa masa del hormigón, va a ser detectada y leída a través de este sistema de acelerómetro. Para predimensionar los pozos romanos, vamos a tomar los datos del estudio de suelo y vamos a evaluar la capacidad friccional y la capacidad de punta que se determinan en función de las características geométricas del pozo que vamos a construir. Para predimensionar el pilote vamos a tomar en cuenta primero el aporte de la fricción, que tendrá que ver con la tensión friccional por la superficie activa lateral del fuste. Esto es el perímetro del fuste de nuestro pozo que está en contacto con un terreno que está aportando una cierta tensión friccional y que va a formar parte del sistema de equilibrio de las cargas que va a absorber nuestro pozo romano. La profundidad activa o la longitud activa no es igual a la altura total del pozo, sino que se desprecian los primeros metros, también a partir de una recomendación del estudio de suelo, y si no, podemos tomar los primeros 3 metros como inactivos dentro de la longitud del fuste. Esto es porque en estos primeros 3 metros se puede introducir agua o normalmente los mantos superiores no tienen la misma configuración y no otorgan una tensión friccional que pueda ser tenida en cuenta. Una vez que tenemos determinado esa capacidad friccional en función del área del fuste que está en contacto con el terreno, el dato de esa tensión lo vamos a obtener del estudio de suelo. En este caso, podemos leer que la tensión de fricción es igual a 0,15 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que es lo mismo que 1,5 toneladas por metro cuadrado. Ese valor de tensión friccional multiplicado por el área o el perímetro que está en contacto con el terreno nos va a dar la capacidad friccional del fuste del pozo. Luego tenemos que tener en cuenta el aporte o la capacidad de punta, que tomará el área de contacto de nuestro pozo, si ha sido ensanchado o si no ha sido ensanchado, el área de esa campana multiplicada por la tensión de punta, en este caso es 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mismo que 25 toneladas por metro cuadrado, multiplicadas por el área de la campana que está en contacto con el manto resistente, nos va a dar la capacidad de punta. Y a esto le tenemos que restar el peso propio, que será igual al volumen de hormigón de nuestro pozo por el peso específico del mismo. De esta manera vamos a determinar cuál es la capacidad portante del pilón. En función de esa capacidad portante y de las características geométricas del mismo, vamos a determinar la cantidad de pozos necesarios en cada uno de los elementos verticales, ya sea columna o tabique, con lo cual podemos diseñar nuestra fundación. Existen otros métodos a partir del número de golpe y de las características del terreno que nos permitirían evaluar también la tensión de fricción y la tensión de punta, que son alternativas de evaluación de la capacidad portante del terreno que me permiten cotejarlo con el estudio de suelo. ¿Qué pasa cuando necesito en una columna o en un tabique más de un pilote para equilibrar la carga que le estoy transmitiendo? Aparecen los cabezales de fundación. Estos cabezales de fundación pueden contener 2, 3, 4, 5 pilotes y también más pilotes en un mismo cabezal. Estos cabezales deben ser verificados, no solamente para transferir el esfuerzo normal a los diferentes pilotes, sino también la capacidad de transferir los momentos que me está generando la macroestructura sobre este sistema de fundaciones. Yo no puedo tomar como la capacidad de esta fundación combinada la sumatoria de los pilotes individuales.
porque se está produciendo una interacción en el trabajo de los diferentes pilotes que componen el cabezal. Por lo cual, para el predimensionado, yo voy a tomar solamente el 70% de la capacidad de cada uno de estos pilotes. O sea que la sumatoria individual de estos 4 pilotes será igual al 70% de la sumatoria de las capacidades individuales. Acá tenemos el armado característico de algunos de estos tipos de cabezales que tiene que ver con el elemento vertical que está llegando, la columna o el tabique, y la cantidad de pilotes necesarios para equilibrar la carga que le está transmitiendo. Acá tenemos algunas imágenes de la construcción de un cabezal. Aparece la armadura en espera de los extremos superiores de los pilotes, un hormigón de limpieza, el armado de ese cabezal con estas características del cabezal, esta escala de cabezal es para este puente, por eso es la escala del mismo. Cuando hay un problema en las fundaciones, se producen asentamientos diferenciales o puede ser un asentamiento uniforme, que sería un hundimiento. Cuando tengo asentamientos diferenciales, se va a manifestar en la estructura que está apoyada sobre estas fundaciones. Y aparecen esas manifestaciones en forma de grietas o fisuras en los diferentes paramentos o elementos que están apoyados sobre esa estructura. Los tipos de asentamientos pueden ser uniformes, pueden generar la inestabilidad o pueden generar un asentamiento no uniforme. Acá tenemos algunas imágenes de esas manifestaciones de fisuras y grietas que están mostrando el comportamiento de la estructura como reflejo de esos asentamientos diferenciales. Y por último, un ejemplo bastante elocuente de un cambio en la situación de las fundaciones. Este era un edificio de vivienda en Shanghái, China, que estaba asentado sobre estos micropilotes donde solamente tenían la capacidad de transferir el esfuerzo normal. En la época de excavación del terreno de al lado, se produjo un socavamiento de parte del suelo al costado del edificio, se amontonó ese suelo o se acopió del otro lado del edificio. En un periodo de lluvias importantes se generó una acumulación de agua en esta tierra suelta que generó un ángulo de corte del terreno que introdujo un esfuerzo en estos pilotes para los cuales no estaba preparado, generando la inestabilidad de la estructura. Un edificio nuevo donde se le cambiaron las condiciones que debían soportar las fundaciones. No estaba previsto para esta condicionante adicional que se generó por un problema logístico dentro de la resolución de la obra. De esta manera hemos abordado un pantallazo inicial de lo que son predimensionados de fundaciones profundas.